día jueves estamos estudiando la reunión de oración, la epístola a Santiago, y hay un pasaje allí que nos habla y nos hace como quedar en shock cuando lo meditamos. Y dice: el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y pensaba, cuando se refiere la palabra del Señor a esto de ser inconstante, ¿qué sería? Es no tener una dirección, no tener un propósito, no tener un objetivo, y podríamos seguir más, no conocer la voluntad de Dios. Por eso que muchas veces ocurre que en nuestra vida andamos sin rumbos, equivocando el camino, no pudiendo avanzar, sino que pareciera que avanzáramos en un camino y luego volvemos a retroceder porque no estamos sabiendo cuál es nuestro rumbo. Ya de entrada es como que estamos: ¿para dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi vida? Había algunos jóvenes y le decía, normalmente ocurre a los jóvenes, y no tan solo a los jóvenes, a los mayores también nos pasa muchas veces. No sabemos cuál es nuestro rumbo y a veces equivocamos el camino, perdemos tiempo. Y qué importante entonces sería saber lo que el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, para no perder tiempo, para no malgastar nuestro tiempo, para encontrar realmente el rumbo que quiere llevar el Señor o quiere darnos el Señor para nuestra vida, para crecer. Decíamos también entre los jóvenes que estaban, ¿cuántos jóvenes terminan cambiando de carrera? Capaz que en un año 2 o 3 carreras siguen. Se cambian de carrera en el mismo año porque no saben qué seguir. ¿Cuántas personas también tienen problemas que la juventud, y no tan solo la juventud, las personas mayores también? ¿Cuántos cambian de pareja durante un año? Todo eso tiene que ver con que no conozco cuál es la voluntad del Señor, o no he entendido cuál es el propósito de Dios. Y tiene que ver con que yo no lo hago partícipe a Dios en mi vida. Porque cuando lo hago partícipe a Dios, cuando a Dios lo pongo en el lugar que tiene que estar en mi vida, empiezan a despejarse un montón de dudas, empiezan a despejarse un montón de caminos o alternativas que tengo, y entonces encuentro cuál es el camino que quiere el Señor para mi vida. Decíamos también que allí en el versículo 6 de Santiago nos habla de la fe y la duda. De la fe, que es aquello que me da una certeza, aunque yo no lo vea. La fe es algo que me da un objetivo, aunque no vea cómo va a terminar. Tengo fe en que voy a llegar a esa meta. Y la duda es lo contrario, es lo que me hace perder ese camino. ¿Y será este el camino verdadero? ¿Será este el camino que tengo que tomar? ¿Será este? Y capaz que agarré uno y me hace volver el camino al punto de partida y vuelvo a salir perdiendo tiempo, perdiendo momentos preciosos, perdiendo el objetivo. Entonces, qué importante, y no importa qué edad tenga, qué importante es en nuestra vida que conozcamos cuál es la voluntad del Señor. Algunos lo han llamado el propósito que tiene Dios para nuestra vida. Y miren, en Efesios capítulo 1:11 dice: en Él, acá viene hablando de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si entendemos este texto, nos está diciendo: tuvimos herencia,
habiendo sido predestinado, y ya cuando nos habla de predestinado, no estaba hablando de antes que nosotros estuviésemos acá. Estuvimos en la mente de alguien antes que estuviésemos acá. En la mente, ni siquiera podemos decir, más que en la mente de mamá y papá, estuvimos en la mente de alguien más predestinado, y está hablando de una eternidad anterior, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas. Conforme al propósito del que hace todas las cosas. Con lo cual, ahí nos está hablando de que en la eternidad ya había un propósito para mi vida. Conforme a aquel que hace todas las cosas. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Colosenses, capítulo 1, 16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es este Él? En Él. Está hablando del Señor Jesucristo. Es decir, que en la mente del Señor, en la eternidad, antes que todo fuese hecho, antes que yo naciese, yo estaba en la mente de mi Dios, en la mente de mi Señor. Cada uno de nosotros, poné el nombre tuyo. No importa la relación que tenés hoy con Dios, eso, ya desde antes de la fundación del mundo, Dios te tenía en mente. A cada uno. Conocía cuál iba a ser tu vida. Y hay un propósito que Dios puso. Y dijo, este es mi propósito. El tema es que a veces el propósito de Dios se cumple en mí y otras veces no se cumple. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Genera duda, ¿no? Es decir, ¿se cumple el propósito de Dios? Bueno. Vamos a ir por partes. El pueblo de Israel sale de Egipto y el propósito de Dios para el pueblo de Israel era que llegara a la tierra prometida ¿en cuántos días? En 40 días. Pero la maldad, el corazón duro del pueblo, el corazón que se desviaba de Dios, hizo que tardaran 40 años en llegar. Ahí se cumplió el propósito de Dios. Pero ven cómo perdieron tiempo por no hacer y acatar la voluntad de Dios de primera. Perdieron tiempo, perdieron bendiciones, perdieron aquella generación que había salido de Egipto, los mayores de 40 años, ninguno pudo entrar a la tierra prometida. Perdieron la posibilidad de conocer esa bendición que Dios tenía preparado para ellos. Ahora, hay algo más. Acompáñenme a Miren que estoy buscando el texto que se me perdió. 1 Timoteo, capítulo 2, del versículo 4 al 5. Y acá tenemos otro propósito que Dios tiene para todos los hombres. ¿Qué dice? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Vemos aquí el propósito de Dios para todos los hombres. Vemos aquí la voluntad de Dios para todos los hombres. Quiere que todos sean salvos. Porque Dios no hace acepción de personas, no hace acepción por color, ni por cómo está tu condición económica, no hace
distinción y no hace acepción por la vida que hayas tenido antes de encontrarte con Él. Dios es un Dios misericordioso, grande, amoroso, que quiere, como dice este versículo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora la pregunta, ¿se cumple el propósito de Dios en todos los hombres? ¿En todos los hombres? No. Ahora, ¿por qué no se cumple el propósito de Dios? ¿Por Dios o por nosotros, por cada uno de nosotros? Es por las decisiones que cada uno de nosotros tomamos, dejando de lado a Dios, no teniendo en cuenta a Dios, haciendo lo que yo creo que es mejor para mi vida, equivocándome nuevamente, como tantas veces me equivoco, lo hago de lado a Dios y pierdo un montón de bendiciones que el Señor me quiere dar. Y principalmente, esta bendición y este propósito eterno que es sublime por sobre todos los propósitos que Dios tiene para con cada uno de los hombres. Este propósito, esta voluntad de Dios es que ningún hombre perezca. Y déjenme decir, no me voy a cansar de repetir lo que encontramos allí en Juan capítulo 3, que la condición del hombre es estar condenado. No es que Dios te condenó, el hombre mismo se condenó cuando desobedece a Dios, cuando rechaza a Dios. Dios no te condena, vos mismo te condenás. No tenemos un Dios que es malo, ay, te voy a echar al infierno. No, Dios quiere cambiar nuestro rumbo, quiere cambiar nuestro futuro, Dios quiere cambiar nuestra eternidad. Y con no solamente la eternidad, nuestro presente también lo quiere cambiar. Ahora, y para tal función, lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjense el amor de Dios, entregando a su Hijo, al Señor Jesucristo, para que todos aquellos que están condenados por el pecado, condenados por rechazar a Dios, ahora viendo al Señor Jesucristo y creyendo en el Señor Jesucristo, dice, creyendo tengan vida eterna. Y ahí está el primer cambio fundamental en mi vida que quiere hacer Dios. Dios quiere cambiar tu presente, como decía, quiere cambiar tu futuro. Y tu futuro no solamente en esta tierra, el futuro eterno. Pero ahí es cuando yo tengo que tomar una decisión. Cuando vos tenés que tomar una decisión. Gracias a Dios, la decisión la tomé hace muchísimos años. Y no me voy a cansar de decir lo maravilloso que es tener a Jesús como Salvador y tener a Dios como Padre. La única manera de estar con Dios, de tenerlo a Dios como Padre, es recibiendo al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. ¿Cómo va tu presente? ¿Has cambiado muchas veces de rumbo? ¿No sabes cómo continuar esta vida? Acá hay jóvenes, ¿no? Y siempre les digo, ¿tienen que elegir carrera? Involúcrenlo a Dios en sus vidas. Mayores, tenemos que buscar trabajo, tenemos algún conflicto, tenemos que alguna situación, involucremos a Dios en nuestra vida. Él tiene un propósito y si estamos pasando pruebas, como dice Romanos 8:28, esas pruebas nos ayudan a bien. Porque quiere manifestarse Dios, quiere mostrar su gloria, quiere mostrar su poder. No tenemos capaz que muchos de ustedes han visto la película o la serie, no, más que serie, película, son varias películas, que dice Dios no está muerto. ¿Sí? ¿La vieron? Porque claro, la sociedad dice no existe Dios, Dios está muerto. No está muerto Dios y te lo quiere mostrar, quiere ser un Dios personal, quiere mostrarte en tu vida que Él existe. Mirá lo que dice Romanos 12, el versículo 2.
Primero, justamente con esto que decimos que la sociedad está muy olvidada de Dios, la sociedad no cree en Dios, dice Dios está muerto. Ahora nos dice el apóstol Pablo, dice, no os conforméis. ¿Qué significa esto de no os conforméis? No tomemos la forma del mundo, no tomemos la mente del mundo, no pensemos como el mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero encontramos ahí, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Hacer la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Podríamos decir, es beneficioso. Podríamos decir, es efectiva. Podríamos decir que nos ayuda a avanzar en nuestro camino. No perdemos tiempo si hacemos la buena voluntad de Dios. Pero ¿qué dice? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es necesario una transformación en nuestra mente. Es dejar de tener esa mente que no involucra a Dios en nuestra vida, una mente que no tiene principios bíblicos, que no se maneja por principios bíblicos, a tener una mente distinta, enfocada a lo que Dios dice, en los principios bíblicos, entendiendo cuál es la buena voluntad de Dios, porque mucha de la voluntad de Dios está acá en la palabra, hermanos. Hay muchas cosas que no hace falta ni que nadie me lo diga, pues está acá. Entonces, nuestra mente es necesario que sea transformada, renovada, para llegar a tener, como dice también el apóstol Pablo, a tener la mente de Cristo, para que podamos así entender cuál es el camino. Dice Efesios 5:17, por tanto, fíjense, es duro el apóstol Pablo cuando pone este texto, Por tanto, no seáis insensatos. Fíjense cómo trata el apóstol Pablo a los efesios. Y podemos ser, el Señor nos trata a nosotros, nos da una advertencia a cada uno de nosotros. ¿Qué sería ser insensatos? ¿Qué sería? Sin sentido. ¿Cómo? Sin sentido. Estar medio loco, no tener inteligencia, ser un necio, podríamos decir varias palabras que acompañan, sinónimos. Entonces dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nuevamente, el Señor queriéndonos mostrar su voluntad. Decía Santiago allí cuando habla de que si alguien no tiene sabiduría, que se la pida a Dios. Que Dios da abundantemente, sin reproche. ¿Quiero saber la voluntad de Dios? Bueno, decía, la primera voluntad de Dios que Él quiere que yo haga es que yo lo acepte a Él como mi único y suficiente Salvador. Para a partir de ahí generar un quiebre. A partir de ese momento empezar a andar en el camino del Señor, para que a partir de la renovación del entendimiento pueda conocer cuál sea la buena voluntad de Dios. Pero algo más también, Jeremías 29:11 dice, y esto para entender qué es lo que Dios prepara para nosotros y qué es lo que tiene para nosotros. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Fíjense, pensamiento de paz y no de mal. Miren el Dios maravilloso que tenemos. Quiere el bien para nuestras vidas. No está buscando el mal. Tal vez en medio de nuestro haya hermanos que están pasando momentos dificilísimos. El pensamiento de Dios es que quiere hacerte ver
su misericordia, quiere que lo veas de otra manera, que si no estuvieras pasando la prueba que estás pasando, no experimentaría este Dios tan grande y maravilloso que tenemos. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Claro, y acá también se me viene una pregunta. ¿Qué fin esperamos? Dentro de ese fin que esperamos, ¿qué sentido tiene ese fin? ¿Para qué queremos ese fin? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón de tener ese fin? A veces, Señor, quiero tener una lancha, Señor, quiero tener una casa que pueda ir a estar en la isla, Señor, quiero para ir a descansar, quiero tener un auto. Qué diferente sería si en mi pensar y en ese fin que busco, decir, Señor, tengo este deseo y lo quiero poner en tus manos, para tu gloria y tu honra. ¿Cuántos hermanos han tenido el deseo de decir, por ejemplo, algo tan sencillo, un auto, para ponerlo a disposición del Señor, para disposición de los hermanos que necesitan ser idos a buscar, traerlos a la congregación, llevarlos? Por ejemplo, y uno pone esos bienes materiales que tiene, los pone a disposición del Señor. A veces el Señor, a veces no, creo que siempre, mira nuestra intención del corazón y Él nos da lo que mejor es para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos. A veces son las pruebas, a veces son las necesidades, a veces son enfermedades, a veces son diferentes situaciones. Pero dentro de ese momento que estoy viviendo, Dios está cumpliendo su propósito en mí. ¿Cómo lo recibo? Nuevamente pensando que esa voluntad de Dios es buena y agradable. ¿Cómo vivo ese momento? ¿Me ofendo contra Dios? ¿Me enojo? ¿Dejo de orar y hablar con Él? ¿Dejo de leer la Biblia? ¿Dejo de congregarme? ¿Me ofendo contra Dios? ¿O por el contrario, me aferro más a Dios sabiendo que es bueno y agradable lo que estoy viviendo? Es hermoso lo que dice el Salmo 138:8. Y acá, este salmo, hay una decisión propia, un deseo propio de corazón y una decisión propia. Dios está atento a cumplir, Dios está atento a obrar, Dios está dispuesto a hacer lo mejor para mi vida. Pero por el otro lado, el salmista escribía aquí, Jehová cumplirá su propósito en mí. Una cosa certera, el salmista decía certeramente, Jehová cumplirá. Lo decía certero, tenía fe en que Dios iba a obrar. Y él estaba dispuesto a que Dios obre en su vida. Podemos verlo al salmista allí, doblegado su voluntad para que Dios obrara en su vida. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Efesios 3:20 dice también, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquí hay otro integrante en el propósito que Dios tiene, que está con nosotros. Cuando se refiere según el poder que actúa en nosotros, ¿quién está en nosotros? El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Divina Trinidad. Fíjense en cómo
la Divina Trinidad actuando para que la voluntad de Dios, el propósito de Dios que tiene para cada una de nuestras vidas se cumpla. Y actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Vieron cuando el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye? Redarguir es una palabra muy antigua, no sé si la conocerán. Redarguir es como que nos reprende de pecado. Entonces está allí el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Está ayudándonos a elegir caminos cuando tenemos que elegir ese camino y ver cuál es el propósito. El Espíritu Santo está allá en nuestro corazón que nos va a indicar cuál es el camino. A veces viene a través de versículos bíblicos que nos habla el Señor. Por eso es tan importante conocer la palabra, para conocer cuál es la voluntad de Dios, para cambiando nuestra mente con la palabra del Señor. Vamos a ir entendiendo cuál es la voluntad del Señor, cuál es el camino que tenemos que tomar. Algunos me dirán, Marcelo, pero yo tengo que tomar una decisión con qué estudio tengo que seguir. Bueno, yo creo ahí, yo mirando en retrospectiva, oraba para que el Señor cuando estaba en el tercer año de la escuela industrial, oraba para que el Señor me guiara a tomar la decisión correcta. Me gustó el técnico electromecánico seguir. En el año 88, por la gracia de Dios, me recibí. Y después dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con eso? Y yo le tengo que dar gracias a Dios porque a pesar de haber tomado un camino que no sabía dónde iba a terminar, no conocía la meta, hoy cuando miro en retrospectiva me doy cuenta que el Señor, a pesar de que yo no sabía, el Señor guió mi camino. Gracias a ese título que tomé y seguí ese estudio, hace más de 30 años que trabajo en la empresa Telefónica. Yo en Telefónica entré por tener el título de técnico electromecánico. Hace 30 años que trabajo en la empresa. Y le doy gracias a Dios. Sabía, me dijo el Señor, seguí, toma, técnico electromecánico. No, la verdad que no me dijo el Señor así. Pero guió mi decisión. Guió mi decisión. Yo le puedo dar gracias, puedo testificar que el Señor actúa en nosotros. Cuando le hacemos parte de nuestra vida, en las cosas insignificantes como las cosas grandes, cosas trascendentales, que tenemos que hacer parte a Dios en nuestra vida. El Señor Jesucristo, y aquí vuelvo a decir, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, podría haber yo pensado en aquel tiempo. Uno de los trabajos que había en Necochea era trabajar en la central termoeléctrica. Y uno decía, salir de ahí y trabajar en la central termoeléctrica. Los caminos del Señor fueron otros. De hecho, también, desde el año 90 que estoy en Buenos Aires. Viví más años en Buenos Aires que lo que he vivido en Necochea. Pero puedo decir, gracias a Dios, porque hasta aquí me ayudó Dios. Y tengo ese testimonio de que el Señor, no hay nada que yo hice, solo guió mi camino. Yo no me di cuenta, vuelvo a decir, pero Él guió mi camino. Y el Espíritu Santo, que según el poder que actúa en nosotros, en ese momento actuó. Entonces a los jóvenes, a los mayores, a todos, y esa podemos llamar victoria, esa no me asegura la de mañana, porque nuestra vida es ver la voluntad de Dios todos los días. Hay decisiones que tienen un impacto inmediato, hay decisiones que tomamos y buscamos la voluntad del Señor que tiene un impacto a mediano tiempo, y hay decisiones que tenemos que tomar a largo plazo. Tiene impacto a largo plazo. Entonces, fíjense, hermanos, cómo hoy es el día que hay que involucrarlo al Señor. Hoy, mañana,
pasado mañana y así todos los días de nuestra vida. Decía entonces, cuando vemos en el mundo material, en nuestras vidas, en nuestras decisiones que tenemos que tomar, involucrar a Dios, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, Dios quiere avanzar en nuestras vidas, quiere darnos lo mejor, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero también 1 Tesalonicenses 4, 3 y 5. Y aquí viene la palabra de Dios. El apóstol Pablo va a dejar algo registrado para los que ya somos cristianos, para aquellos que ya hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Que dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Yo lo tomé, en esta ocasión, tomé este versículo de otra versión. Diferentes versiones, inclusive en el original, allí la versión 60 dice que sepa tener su mujer con honra. Pero las versiones anteriores, las versiones siguientes, utilizan esta misma palabra que está en el original, tanto como que se traduce como mujer, se traduce también como vaso, y los traductores de la versión 60 utilizaron vaso como mujer. El resto de las versiones que he consultado hace de cuenta que vaso, la traducción de esa palabra vaso, se está refiriendo a nuestro propio cuerpo. Entonces dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. Lo primero, ¿qué es santificar? ¿Qué es ser santificado? Apartado para Dios y apartado de todo pecado. El Señor nos está demandando santificación y con esa santificación nos está demandando consagración. ¿Qué es consagración? Es que yo esté dispuesto a Dios y permitirle que Él haga su obra en mí. Dios quiere que yo me aparte de todo tipo de pecado, acá dice, de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Nos está hablando de la voluntad de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida es que vivamos una vida de santidad. Y no pensemos solamente en estos desórdenes sexuales, en inmoralidad sexual. Pensemos en todo lo que ensucia nuestra vida y no nos deja vivir una vida de santidad. No necesariamente son pecados visibles, son los pecados que a veces hay en nuestro corazón, pecados que hay en nuestra mente. Aún de eso tenemos que ser limpios. Y para terminar dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué hermoso es pensar que aquellos que hemos creído al Señor Jesucristo, que lo hemos recibido como Salvador, no estamos solos. Más allá que está el Señor, yo estoy con vosotros todos los días, pero también dejó en nosotros, y desde el momento que hemos creído, dice la palabra, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, quien está en nosotros guiándonos, pero además dice, a igual manera el Espíritu nos ayuda. El Espíritu se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, que vos tenés, que yo tengo, nos ayuda en las debilidades. Podemos ser victoriosos si dejamos actuar a Dios en nuestra vida.
si escuchamos la voz de Dios, si escuchamos al Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos ser victoriosos, cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos que no podemos entender, pero se dirige al Padre, intercediendo por nosotros. Hermanos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si hay alguien que nos está visitando en esta mañana, Dios tiene un propósito para tu vida también. El primer propósito es que te ama y quiere que tengas vida eterna. No tenés que hacer nada distinto, no tenés que hacer ninguna promesa, no tenés que hacer ninguna ofrenda aparte. Solo en tu corazón decirle: Señor, te acepto como mi Salvador. Señor, reconozco que soy un pecador. Señor, quiero hacer tu voluntad. Y si lo haces, vas a empezar a caminar en la voluntad de Dios. Y tiene muchos propósitos para tu vida. Dios te propone un camino maravilloso. Un camino lleno de aventuras, te podría decir. Que con la compañía del Señor, con la compañía del Espíritu que mora en nosotros, vamos a saber andar, ir cumpliendo cada uno de los propósitos, ir cumpliendo cada una de las metas que el Señor ha puesto en nuestra vida, ir cumpliendo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Saben qué? A pesar de pasar momentos difíciles, vamos a sentir ese gozo de la persona creyente que aún estando en tribulaciones y pruebas, puede sentir el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Hermanos, este domingo hay una propuesta nueva para esta semana. ¿Queremos cumplir el propósito de Dios? Tenemos que disponernos a Dios y decirle: Señor, cumple en mí tu propósito. Que el Señor nos bendiga.